Vamos a empezar el tema de esta mañana, cuyo título es Enfoque de los consejos en la mentoría espiritual. Es decir, el enfoque que deben llevar los consejos que se dan dentro de la mentoría espiritual. Esto basado en 3 pasajes de la Escritura. El primero en Hechos, capítulo 16. Lo van a mantener abierto en Hechos, capítulo 16. Y el segundo y tercer pasaje van a estar en 2 Timoteo, capítulo 2, el primero. Entonces, si mantenemos abierto o separado Hechos 16, 1 al 5, y luego tenemos separado 2 Timoteo 2, cuando leamos el tercer pasaje, yo les voy a dar la cita. Para empezar, les doy tiempo para que abran sus Biblias ahí en Hechos 16, que es el primer pasaje, luego 2 Timoteo 2. Dice el primer bloque de versículos, Hechos 16, 1 al 5. Refiriéndose al apóstol Pablo. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él, refiriéndose a Timoteo, los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Pasamos a 2 Timoteo, capítulo 2, versículos 1 y 2. 2 Timoteo 2, versículos 1 y 2. Pablo le dice a Timoteo: tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ahora nos pasamos al capítulo 3 de 2 Timoteo y leemos los versículos 10 al 12. Dice, otra vez Pablo hablando de Timoteo: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Enfoque de los consejos en la mentoría espiritual. Este es el último tema
relacionado con la mentoría espiritual, es decir, con la instrucción que personas maduras en el conocimiento de la Biblia comparten o instruyen a otros que son nuevos en la fe. Este tema va a analizar precisamente el enfoque de la consejería, es decir, cuando digo consejería me refiero al conjunto de consejos que se dan en la instrucción a los discípulos. Mis papás, mi papá y mi mamá eran gente de dichos populares a granel, es decir, tenían cualquier cantidad de dichos. Y nos decían uno, y recuerdo muchos, yo he citado varios acá, pero nos decían uno para contrarrestar el pretexto de que nosotros poníamos para no hacer las cosas que nos ordenaban hacer. Es que no sé, papá, yo no sé cómo hacerlo. Y ellos respondían con el siguiente dicho: mi hijo o mi hija, cualquiera que fuera el caso, nadie nace sabiendo, ni experimentado. Así que, venga, amiguito, aquí le voy a enseñar cómo se hace esto. Y ellos lo hacían. Y luego, ahora hágalo usted. Así era como funcionaba. Sin embargo, en la sociedad humana de todos los tiempos, exige experiencia y energía, fuerza, o experiencia y juventud, si lo queremos decir así, pero en una misma persona, como requisitos para la contratación de un empleo. ¿Cuántos no experimentamos ese obstáculo? Incluyendo en la obra del ministerio, en el llamamiento de una congregación a un pastor o a un misionero, exigen esos dos requisitos en una misma persona. Yo recuerdo que recién graduado de la high school en mi país, fui a buscar trabajo y lo que me decían es: se requiere una persona con no menos de 5 años de experiencia. Yo estaba saliendo apenas y costaba mucho que le dieran a uno trabajo. Y yo creo que hoy día no es la excepción. A veces exigen estos dos requisitos. Quieren que el trabajador sea joven y fuerte, pero con mucha experiencia. Por eso, mis estimados oyentes, se hace sumamente necesario que haya líderes espirituales maduros, que sean generosos, es decir, que no sean envidiosos para trasladar todo ese conocimiento que la experiencia o el estudio les ha dado, para poder enseñar, para poder trasladarlo a personas nuevas que también sean humildes, porque se necesita humildad también para aprender. Que sean humildes y que sobre todo estén dispuestos a aprender.
decir, la relación entre un mentor, uno que enseña, y un discípulo, uno que aprende, debe ser conectada bajo esos principios. Uno que enseña generosamente, de buena voluntad, y otro que aprende con humildad. Pablo, el apóstol Pablo, inició su segundo viaje. La semana pasada vimos parte del primer viaje misionero que el apóstol Pablo hizo. Y hoy estaremos tocando parte del segundo viaje misionero que Pablo hizo 5 años después de haber hecho el primer viaje misionero. Este segundo viaje misionero lo hizo visitando las iglesias que había iniciado en su primer viaje misionero en las ciudades de Derbe y Listra, en donde encontró a Timoteo, un jovencito conocido por todos por su buen testimonio, un jovencito conocido por su buen testimonio y por su alto liderazgo cristiano. En lo cual Pablo no dudó ni un segundo en guiarlo, enseñándole todo lo concerniente a la tarea. Escuche bien cómo estoy mencionando la función de la predicación y de la proclamación del evangelio. Es una tarea, es un trabajo que hay que hacer. Pero no dudó en enseñarle todo al respecto de esta tarea, que es la proclamación del evangelio de Cristo Jesús. Así que gracias a la visión que tuvo el apóstol Pablo y gracias al deseo humilde de aprender de este joven Timoteo, es que Timoteo llegó a ser la clase de pastor líder, el único en su clase, es decir, el único joven pastor del que nosotros conocemos como un gran líder, precisamente en nuestros días. Si queremos que la obra del Señor continúe, si queremos que la obra del Señor, que el evangelio de Cristo se siga predicando, mis hermanos, si queremos que las puertas de este templo no se cierren, no es suficiente con orar. Hay que orar. Pero es necesario también que haya mentores, haya gente madura, cristianos maduros que están dispuestos a trasladar todo ese conocimiento, toda esa instrucción a los nuevos que vienen. Sean adultos, sean ancianos, o sean jóvenes, o sean niños. Porque la madurez y el crecimiento en el enfoque espiritual no tienen edad. Usted puede ser un anciano de 60 años, pero si usted no tiene puesta su fe en Jesucristo como su Salvador personal desde años antes, usted es una persona inmadura en el crecimiento espiritual, aunque tenga 60 años. Pero puede ser un joven de 20 años
como el caso de Timoteo, pero con mucha madurez espiritual, porque desde la niñez recibió esa instrucción. Así que permítanme dejarles 3 aspectos del enfoque que deben llevar los consejos en la mentoría espiritual. En primer lugar, el enfoque de los consejos en la mentoría espiritual surge de la práctica en la obra del Evangelio. Quiero ser enfático en este primer punto, porque la mayoría de conocimiento solo lo recibimos de manera teórica. Es decir, que parte de lo que yo estoy haciendo acá es compartiendo con ustedes teoría cristiana, teoría de las verdades bíblicas, teoría de la escritura. Pero los consejos, la consejería que se da a un discípulo tiene que ser enfocada desde la práctica de la obra en el Evangelio. Es un asunto que se ha descuidado mucho. A veces se prepara a los nuevos líderes espirituales con un bachelor en teología, con una maestría en teología, con un doctorado en teología, pero de práctica esas personas no tienen nada. Eso ha sido una bendición en países en Latinoamérica. En Latinoamérica, los pastores generalmente son llamados porque ya están en el campo enseñando, ya están en el campo de la predicación, ya están en el campo de la evangelización. Y solamente después de responder al llamado que el Señor les hace, esos líderes van a prepararse para poder servir mejor en lo que ya están practicando. A Timoteo se le describía como un discípulo que mostraba compromiso de fe y compromiso de servicio como un fiel creyente de Cristo. Lo empieza a describir Hechos capítulo 16, versículo 1, que dice: después, como lo dije al principio, este después se refiere a 5 años después del primer viaje misionero. Entonces Pablo empieza su segundo viaje misionero. Después llegó a Derbe, es una ciudad, y a Listra, es otra ciudad, y he aquí, había allí cierto ¿qué? Discípulo del Señor, un seguidor del Señor, llamado Timoteo. ¿Hijo de quién? Hijo de una mujer que judía, creyente. En ese entonces se dividían los judíos entre judíos y judíos cristianos o judeocristianos. Y la mamá de Timoteo era una mujer judía creyente, una mujer judía que había puesto su fe en Jesucristo. Pero de padre ¿qué? Griego. Me llama la atención esa unión entre una mujer cristiana y un hombre pagano
pagano, me llama la atención la unión de ellos, ¿verdad? Diciendo el versículo, una mujer judía creyente, cuyo nombre era Eunice, en este pasaje no lo tenemos en otro pasaje de Timoteo, pero la mamá de Timoteo se llamaba Eunice, y la abuela también era una mujer judeocristiana llamada Loida. Y esto nos da la indicación que lo que Pablo está reflejando en esto es la influencia que tenemos como padres de familia para instruir a nuestros hijos. La fe debe ser una responsabilidad de los padres de familia que empieza en casa. Los maestros tienen razón cuando dicen la educación empieza en casa. Los maestros tienen mucha razón. Y nos ponemos de acuerdo con ellos porque la responsabilidad es de los padres, la instrucción en la fe. Pero también nos habla de ese papelote tan grande que tenemos los que somos abuelos, o bisabuelos, o tatarabuelos. No es solo cuestión de decir, ay, qué alegría ser uno abuelo. Hay una gran oportunidad de convertirse uno en un mentor de su nieto o su nieta. Un mentor espiritual, un guía, un instructor espiritual. Posiblemente los hijos van a recordar más las enseñanzas, puede ser, de un abuelo, de una abuelita, que las mismas enseñanzas de sus papás. Por eso es interesante este análisis que hace el apóstol Pablo. Hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. No sabemos si el papá de Timoteo finalmente llegó a convertirse en cristiano, llegó a poner su fe en Cristo Jesús, pero la influencia que vemos de la fe en Cristo Jesús viene de dos mujeres, la abuela y la mamá. El versículo 2 continúa. Y daban buen testimonio. ¿Qué es buen testimonio? En palabras coloquiales, en palabras sencillas como las que usamos. Hablar bien de alguien. En otras palabras, hablaban bien de Timoteo. Dice, y daban buen testimonio de él, refiriéndose a Timoteo. ¿Quiénes? Los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Vea que no eran unos cuantos los que decían, es que Timoteo tiene buen testimonio. Eran los hermanos, los creyentes de dos ciudades, los que daban buenas referencias de Timoteo. Todos daban esas buenas referencias acerca de la reputación de Timoteo, debido a que Timoteo era fiel a Dios como un auténtico creyente. Es decir, lo que más va a hablar de nosotros, a nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, es cómo nosotros nos comportamos, cómo nosotros, qué clase de conducta nosotros mantenemos o tenemos en medio de los demás. Es decir, que Timoteo no solo tenía buen testimonio de la congregación a la que él
asistía, sino del vecindario donde él vivía, de los compañeros de trabajo con quienes él compartía sus horas de trabajo. Pablo, como mentor, era de los que veía, el dicho, y donde ponía el ojo, ponía la bala. Tenía buen ojo el apóstol Pablo, aunque se equivocó en alguna ocasión, la mayoría de veces acertó. Pero el apóstol Pablo veía las posibilidades prometedoras de alguien para el avance de la causa del evangelio. Es decir, que Pablo observaba quién podía ser un prometedor, mentor, quién podía ser un prometedor discípulo, y quién podía ser un prometedor líder o pastor en las iglesias que se estaban iniciando. Y en el caso de Timoteo, acertó. Continúa el versículo 3 diciendo: quiso Pablo. Esta primera palabra, quiso Pablo, es decir, fue un deseo de Pablo. Pablo quería. Me hace pensar que cuando Pablo quería, hacía lo que quería. No quiso llevarse a Juan Marcos y no se lo llevó. Aunque Bernabé, en el tema anterior, aunque Bernabé dijo: bueno, si tú no te lo llevas, está bien, vete tú por tu lado y yo me lo llevo a él, ¿verdad? Pero en este caso, quiso Pablo. En este caso, Pablo puso la mirada en Timoteo y dijo: quiero llevarlo. Quiso Pablo que éste fuese con él. Y a mí me llama la atención el resto del versículo 3. Y tomando a Timoteo, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Es decir, la circuncisión era practicada solamente por el pueblo hebreo, y en este caso la circuncisión a los varones era practicada solo por los judíos. Pero en el caso de los papás de Timoteo, si uno era cristiano y el otro era un pagano, un griego, ¿por qué decimos un pagano? Porque los griegos tenían cualquier cantidad de dioses. Entonces, la circuncisión no tenía caso para Timoteo. Pero cuando Pablo lo toma, dice: tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que era de padre judío. Esta fue una acción para demostrar el cuidado que el apóstol Pablo tomó inmediatamente de Timoteo para protegerlo. Lo circuncidó para protegerlo, para cuidarlo. Es decir, que la responsabilidad de un mentor es cuidar a esos a quienes están instruyendo. ¿Cuidarlo de qué? ¿Protegerlo de qué? Protegerlo
de las futuras acusaciones que pudieran venir por los judíos no cristianos, por los judíos legalistas, que pudieran decir: vean, este es un judío incircunciso. Y si algo no aceptaban los judíos, eran judíos incircuncisos, es decir, que no se les había practicado la circuncisión. Así que él lo protege. Esta situación de ser incircunciso, el apóstol Pablo pensó en que podía haber llegado el momento en que iban a requerir explicaciones por qué era incircunciso, si era hijo de una mujer judía. Y eran explicaciones que él tendría que dar, o el mismo Timoteo tendría que dar, de manera innecesaria. Andar explicándole a la gente: es que mi papá es griego y mi mamá es judía. Era una pérdida de tiempo para el apóstol Pablo. Entonces, para proteger tanto a Timoteo como para descartar cualquier retraso en el trabajo, en la obra, en la predicación del evangelio, fue que Pablo decidió circuncidar a Timoteo. En otras palabras, la circuncisión para los judíos era necesaria. Escuche bien esto. La circuncisión para los judíos era necesaria, pero no indispensable. ¿Ven la diferencia? Necesaria, pero no indispensable. No indispensable, ¿para qué? Para la salvación espiritual de una persona. Es decir, que la persona puede estar circuncidada o puede no estar circuncidada, pero si pone su fe en Cristo Jesús, tiene perdón de pecados y es salva. Y tampoco es indispensable para servir al Señor. Lo que Pablo estaba diciendo entonces es que, aunque era necesaria para evitar esos tropiezos, no era indispensable para que Timoteo pudiera servir en la obra del Señor. Prácticamente, Timoteo, como discípulo de Cristo, se convirtió, como dicen los hermanos mexicanos, así de volada, en un aprendiz. Escuche cómo lo estoy llamando: en un aprendiz de Pablo, trabajando al lado de Pablo en el avance del evangelio. Es decir, para mí, Timoteo recibió los consejos de Pablo como mentor desde un enfoque de aprender haciendo. Aprender haciendo. Esto es lo más importante. Queremos enseñarle a la gente cómo trasladar el evangelio a los demás. Traigámoslo con nosotros, compartamos el evangelio con alguien, que él nos escuche, y después de escucharnos unas 2, 3 veces, 4 veces, pongámoslo a él o a ella. Eso es ser un aprendiz. Y Timoteo aprendió haciendo. Vean el versículo 4 y 5. 4 dice: y al pasar por las ciudades, solo el hecho de pasar, ¿qué significa? Ya hay una acción física. Hay que caminar. Y al pasar
por las ciudades, es decir, al ir de ciudad en ciudad, más dice, les entregaban las ordenanzas. ¿Qué significa esto? Les servían, ellos servían, ellos ministraban. No me gusta mucho insistir en esta palabra ministrar porque es muy religiosa la palabra ministrar. Prefiero usar la palabra servir. Servían, hacían algo por las personas a quienes les estaban enseñando. Dice, y les entregaban las ordenanzas. ¿Qué clase de ordenanzas? ¿Cuáles? Lean, ¿qué dice el verso? Las que habían, ¿qué? Acordado. ¿Quiénes? Los apóstoles. ¿Y quiénes más? Y los ancianos que estaban ¿dónde? Que estaban en Jerusalén, para que ellos, ¿qué? Las guardasen. ¿Qué significa guardarlas? Hacerlas, obedecerlas, no solo entenderlas, no solo escuchar la teoría, sino practicarlas, hacerlas, guardarlas en el corazón. Es interesante que las ordenanzas que el apóstol Pablo enseñaba o entregaba o practicaba eran las que habían sido acordadas por los apóstoles y por los ancianos que estaban en Jerusalén. ¿Quiénes eran los apóstoles que estaban en Jerusalén? Santiago, Pedro, Juan, varios de ellos, casi todos ellos estaban ahí. Y ellos habían acordado, estas son las enseñanzas. ¿Por qué Pablo, siendo tan preparado? Porque Pablo también tenía procedencia. Pablo tenía procedencia de varias nacionalidades, pero tenía también procedencia griega, el apóstol Pablo. Como parte de esa procedencia, Pablo era un hombre con mucha preparación. Era un hombre muy preparado, pero esa preparación no fue problema, no fue obstáculo. No le minó o le coartó o le quitó humildad y sencillez para poderse bautizar, por supuesto, pero para poderse ajustar a las enseñanzas. ¿Por qué? Porque los apóstoles y ancianos que habían quedado en Jerusalén, todos eran, sin excepción, todos eran testigos ¿qué? Oculares ¿de quién? Del ministerio de Cristo Jesús. O sea que todas las enseñanzas que ellos habían recibido, las habían recibido directamente de Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo. Por eso había autoridad. Por eso es que Pablo no se resistió en decir, estas son las enseñanzas que tenemos que darles, que tenemos que trasladar, para que ellos las guarden, para que ellos las cumplan. A mí me preocupa cuando hay alguien, un nuevo creyente o una nueva creyente, se resiste, sea por su experiencia, por su capacidad, porque hay nuevos creyentes que son nuevos en la fe, pero tienen mucha experiencia en cualquier otra cosa. Y me
preocupa porque les va a costar asimilar esa enseñanza, a menos de que haya humildad y sencillez para reconocer que esa es la palabra de Dios. El versículo 5 cierra el punto diciendo: así que las iglesias eran ¿qué? Confirmadas en la fe. Es decir, el trabajo que estaba haciendo el apóstol Pablo y Timoteo a su lado, ¿qué era? Era confirmar las iglesias, era afirmar las iglesias, era ir a fortalecer las enseñanzas a los hermanos en la iglesia. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe, pero ve este dato importantísimo que Pablo agrega en ese versículo. ¿Cuál es? Léalo completo. Y aumentaban en número cada día. ¿Qué significa que cada día aumenta? Imagínense que cada día aumenta la membresía de la Iglesia Bautista Betel. Apenas el 20 de mayo el Señor nos trajo un movimiento. Después de muchos años nos trajo un movimiento maravilloso. Por eso nos bendijo tanto estos nuevos creyentes que están con nosotros. No es que se reunían todos los días, pero todos los días había oportunidad para hablarle a otros de Cristo Jesús. Por eso es que las iglesias crecían y aumentaban en número cada día. ¿Por qué? Porque el consejo que se daba era en base a una obra práctica. No solo aprender. Es que es fácil sentarse uno en un escritorio y escuchar toda un ensayo o teorías y teorías, y es cómodo poder uno con un sentido crítico empezar a hacer otro ensayo en contra de lo que él dijo. Eso es sencillo. Cualquiera va a hacerte una crítica de lo que estás diciendo, pero poner en práctica lo que escuchaste, eso va a ser más complicado. Así que con este trabajo del apóstol Pablo y de Timoteo, las iglesias no solo eran afirmadas en la fe, pero tenían un crecimiento explosivo. El enfoque, entonces, de los consejos en la mentoría espiritual, en segundo lugar, se centra en el crecimiento espiritual del discípulo. ¿Por qué este segundo punto? Porque hay algunas denominaciones, congregaciones, personas que solo se enfocan en el crecimiento numérico, en el anterior. Pero en mentoría espiritual, los consejos se centran en el crecimiento del discípulo. ¿De qué nos sirve que la congregación se llene si vamos a tener discípulos que no han crecido espiritualmente? Personas que no se han desarrollado espiritualmente. ¿Cómo va a continuar la obra? Se centra en el crecimiento, específicamente, crecimiento espiritual del discípulo. La entrega de Timoteo a sus escasos 22 años, y yo me identifico con la edad de Timoteo. Cuando esto está pasando, él está entre los 20 y 22 años.
ya era un pastor, era joven, era soltero, todavía, 22 años, y estaba dedicado. La entrega de Timoteo como aprendiz del apóstol Pablo lo llevó a acompañar al apóstol Pablo por el resto del ministerio del apóstol Pablo, hasta visitarlo en la cárcel, hasta llevarle cosas que el apóstol necesitaba, llegando a ser, por esa cercanía, llegó a ser considerado como hijo espiritual por Pablo. De los temas, de estos temas de mentoría, el que más me apasiona es precisamente este. En 2 Timoteo, el versículo 1 del capítulo 2 que ya leímos, empieza con 4 palabras. Leámosla. Tú, pues, hijo mío. Tú, pues, hijo mío. Si hubiera sido un latinoamericano, ¿cómo le hubiera dicho? Sí, está bien. Sí. ¿Sabes qué, mijito? Y así, con esa contracción. ¿Sabe que estaba pensando que en cualquier momento la Real Academia del Español, en España, va a aceptar, va a meter esa contracción de mijo junto? Yo ya la uso y me encanta, y no es porque no sepa español. Yo he sido muy fiel al idioma español y me gusta escribirlo bien, pero a mis hijos, mi hijo y mi hija, así se los escribe. Y aunque me lo ponga en rojo la computadora, aunque me lo ponga en rojo los textos, es mi hijo, mi hijito, ¿verdad? Junto, mi hijito. Y yo creo que el apóstol Pablo, esa era la manera como lo estaba llamando. Mi hijito. Pero tú, mi hijito, mi hijo, le estaba diciendo. Es decir, es una relación que sin duda alguna era tan íntima, tan estrecha entre Pablo y Timoteo, que el apóstol Pablo tuvo la bendición de compartir problemas relacionados con el ministerio. Sabe que el pastor es una de las cosas con las que carga todo el tiempo de pastorado en una congregación, porque hay problemas del ministerio que no se pueden compartir con todos. Hay luchas que uno lleva, que se las lleva a la tumba. Hay problemas personales de la gente que uno ni con el cónyuge comparte, que el cónyuge nunca se entera de esos problemas íntimos, los cuales le trajeron al pastor. Y si alguien le pide al pastor, en mi caso, que no lo comparta, tengan por seguro que a mi tumba se irá conmigo lo que usted me pide que yo no comparta. Y son muchas cosas, es una carga. Y es difícil encontrar un compañero del ministerio. Yo los he tenido. El último que tuve se fue de misionero a España y ya perdí contacto. Él es mayor que yo, me trataba como hijo, en fin, bueno. Pero
el apóstol Pablo encontró en Timoteo, sin duda alguna, la bendición de poder compartir esas cargas. Y tal vez cargas personales, porque también llevamos nuestras cargas. Nosotros también tenemos nuestras luchas. Nosotros también lidiamos con nuestra problemática. No estamos exentos de eso. La relación de padre e hijo que había entre Pablo y Timoteo también le permitió a Pablo a que con libertad le levantara el ánimo a Timoteo, diciéndole: esfuérzate. Vea qué relación tan bonita. Continúa el versículo 1 en su segunda parte. Esfuérzate, le dice, esfuérzate. ¿En qué? En la gracia que es en Cristo Jesús. Es decir, en tu crecimiento espiritual. Yo como pastor les digo a los nuevos creyentes, a Osmani, a Rosalía, a hermana Alicia, a hermana Salud, esfuércense en su crecimiento espiritual. Esfuércense en leer la Escritura, en estudiar la Escritura, en escucharla, en atenderla, en ponerla en práctica. Esfuércense en el crecimiento de sus vidas espirituales. Como un día nosotros tuvimos que empezar a hacerlo y lo hacemos, porque el crecimiento espiritual no tiene límite. Físicamente nos encorvamos y empezamos a achicar, a achicarnos, a encorvarnos y nos vemos más chiquitos. Pero el crecimiento espiritual no tiene límite. Por eso Pablo le dice: esfuérzate, mijito. Este énfasis de la orden de esfuérzate que le da Pablo a Timoteo es por una sencilla razón. Otra vez mis papás: porque nada es de gratis. Nada es de regalado. Nada. La gente que llega aquí a los Estados Unidos pensando que aquí le van a regalar todo, ni aún las estampillas de comida que les dan, al rato se las cobran, al rato se las sacan. Es interesante eso. Por esto el apóstol Pablo decía a los tesalonicenses en una ocasión: el que no quiere trabajar, que tampoco coma. ¿Por qué? Porque nada es gratis, nada es de regalado. Cometemos el gran error de que no enseñamos a nuestros hijos que las cosas hay que ganarlas, hay que trabajar, hay que esforzarse. Por eso Pablo le está diciendo a Timoteo: esfuérzate, hijo, en tu crecimiento espiritual, porque todo requiere esfuerzo, todo requiere constancia. A veces nos admira el crecimiento espiritual de fulano o fulana, pero no nos preguntamos qué clase de esfuerzo ha hecho esa persona para llegar ahí. Nos sentimos desafiados por el pastor que tiene un PhD en esto, en aquello más, pero no nos preguntamos cuánto se esforzó esa persona. Requiere entrega, requiere carácter.
prepárate para resolver los problemas, porque los problemas van a llegar. No cabe duda que para ser mentor, sin duda alguna, con autoridad para enseñar a otros, se requiere solvencia moral en lo que se le pide al discípulo que haga. ¿Qué quiero decir con esto? Vea el versículo 2 de este pasaje que estamos leyendo para cerrar el punto. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Lo que has oído de mí ante muchos testigos. Lo que has oído de mí ante muchos testigos. ¿Eso qué? Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Hasta dónde estaríamos dispuestos a decirle a un grupo de personas a quienes nosotros les enseñamos? Mira, Rosalía, lo que has oído de mí, lo que has visto de mí, eso enseña a otros. ¿Cuánto le podríamos decir a alguien más algo así? ¿O no nos atrevemos? No se puede dar lo que no se tiene. No se puede enseñar lo que no se practica. Eso solo en la universidad sucede. En la universidad le enseñan a usted lo que ninguno de los profesores practica. Pero en el crecimiento espiritual no se puede enseñar lo que no se practica. Y vea que esta es una orden vigente hoy día. Esto sigue estando vigente. ¿Cuál orden? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres y mujeres que sean fieles e idóneos, capacitados para enseñar también a otros. Porque el crecimiento, los consejos de la mentoría espiritual se centran en el crecimiento espiritual del discípulo. Pero el enfoque de los consejos en la mentoría espiritual, en tercero y último lugar, se basa en el ejemplo que da el mentor y que es seguido por el discípulo. Tiene que estar complementado. Es decir, yo doy un ejemplo como mentor y tú como discípulo lo imitas. Si no, no hay mentoría espiritual. El verdadero cristiano, sea mentor o sea discípulo, sea maestro o sea alumno, sigue el ejemplo de doctrina, conducta y propósito de aquellos que sirvieron al Señor. Y aquí nos vamos al tercer pasaje, capítulo 3 de 2 Timoteo. Ahí donde estamos, en el 2, solo que ahora es capítulo 3. 2 Timoteo 3, 10 al 12. Antes de empezar con el versículo 10, que empieza, pero tú, hablándole Pablo a Timoteo, se dio debido a que en la experiencia de Pablo había muchos discípulos que lo habían abandonado, que lo habían dejado, incluso en la cárcel. Cuando supieron que él iba a la cárcel, lo abandonaron.
Y hay varios escritos del apóstol Pablo mencionando por nombres: fulano, sultano, mengano, mengana, me dejaron, me abandonaron. Y yo creo que el apóstol Pablo sufrió del síndrome de abandono al respecto de varios discípulos. Pero al ver a Timoteo, le dice lo siguiente: pero tú, le dice, en otras palabras, tú has hecho la diferencia. Aunque muchos me han dejado, tú has hecho la diferencia. Pero tú, continúa diciendo, has seguido ¿qué? Mi doctrina. ¿Qué es la doctrina? ¿Qué es la doctrina? Las verdades bíblicas. Las verdades bíblicas, las verdades que se encuentran aquí en la Escritura y no en otro libro, sino aquí en la Biblia, en la palabra del Señor. Pero ha seguido no solamente la doctrina, que es la teoría, sino que también la conducta. ¿Y qué es conducta? La conducta es la práctica de esa teoría, es la práctica de esas verdades bíblicas. Y ha seguido, ¿qué otra cosa? El propósito. ¿Cuál es el propósito de un nuevo creyente? O de un creyente, o de un cristiano. ¿Sabe usted cuál es el propósito? Es tener como objetivo vivir la vida para Cristo Jesús. Entonces Pablo está diciéndole a Timoteo: pero tú has seguido las verdades bíblicas, las has practicado, las has vivido y vives con el único objetivo de vivir la vida para Cristo, para Dios. A través de lo cual se te han desarrollado otras virtudes. ¿Cuáles eran? Sigamos leyendo. La fe, la longanimidad. ¿Qué significa longanimidad? Los creyentes antiguos o ya de añitos deben saberlo, pero lo explico por los nuevos. Longanimidad es una especie de ultra paciencia. Es una paciencia óptima. Es una paciencia de santo, decía mi papá. Una paciencia que sobrepasa la paciencia normal. La longanimidad yo creo, nunca va a oír a alguien que tiene longanimidad decir: ya me agotaste la paciencia. Nunca lo va a oír, porque tiene longanimidad. Y por supuesto, la virtud del amor y la virtud de la paciencia. Haber seguido esos tres aspectos entonces de la vida del apóstol Pablo, que eran doctrina, verdades bíblicas, conducta, práctica y propósito, que era el objetivo de vivir para Cristo, le habían desarrollado en Timoteo fe, longanimidad, amor y paciencia. Timoteo entonces, como aprendiz del apóstol Pablo, atestiguó los padecimientos que Pablo tuvo por causa del evangelio, lo que lo hizo consciente de lo que le esperaba también a él. Ve el versículo 11, porque cuando hablamos de esos líderes así como Pablo, piensa uno: ese apóstol Pablo vivió. Otro dicho:
viva la flor, decía mi mamá. Pero no es así. Timoteo vio que, versículo 11, las persecuciones. ¿Y qué más? Padecimientos. ¿Como cuáles? Como los que me sobrevinieron en Antioquía. ¿Qué le pasó en Antioquía? En Antioquía, según Hechos 13, no lo busquen, lo expulsaron a él y a Bernabé por estar predicando el evangelio. Como los que me sobrevivieron en Antioquía. ¿En dónde más? En Iconio. ¿Qué pasó en Iconio? Según el capítulo 14 de Hechos, lo que pasó en Iconio es que tuvo que escapar de noche siendo bajado por una canasta porque lo querían linchar por enseñar el evangelio. Como lo que me sobrevino en Listra. ¿Qué pasó en Listra? Ahí jugaron, le estaba diciendo a mi hijo, está en Oregon, que lo invitaron a jugar a la lagartija. ¿Sabe cuál es el juego de la lagartija? Tú eres la lagartija y nosotros te apedreamos. Se puso a jugar así. No se puso a jugar así. Lo apedrearon. ¿Sabe por qué se salvó? Porque lo dejaron, lo dieron por muerto. Pensaron que se había muerto, por eso lo dejaron. Y se levantó inmediatamente a predicar otra vez. Persecuciones como las que me vinieron en esos lugares. Persecuciones que he sufrido, dice Pablo. Pero no deja inconcluso esto. ¿Cómo cierra el versículo 11? Léalo por favor y léalo en voz alta. Y de todas me ha librado el Señor. Dios es fiel. Dios es fiel. Y nos va a librar de todos esos sufrimientos. Servir al Señor tiene un precio. Y muchas veces el precio lo vemos tan elevado que no estamos dispuestos a pagarlo. Y el versículo 12 dice, cierra con esto. Y Pablo le dice a Timoteo, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo, es decir, todos los que quieren ser cristianos. Usted, hermano. Usted, hermana. Yo incluido. Usted, hermano. Usted, hermana, incluidos. Dice, pero todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo, lean conmigo para cerrar el tema, padecerán persecución. Bienvenidos. Bienvenidos a creer en el Evangelio. Como mentor, Pablo, además de ver el potencial que tenía Timoteo, observó su conducta, conoció a su familia, se tomó tiempo para conocer a la familia de Timoteo y escuchó lo que los demás decían de él. Así que, de no haberlo tomado y guiado e instruido en el ministerio, Pablo se hubiera perdido la gran oportunidad de ser mentor de uno de los líderes cristianos espirituales más importantes del primer siglo, Timoteo. Quiero hacer énfasis en lo que le dijo Mardoqueo a su prima Esther al respecto de interceder por el pueblo. Si tú no intercedes
de cualquier otro lugar va a venir la salvación, la liberación para el pueblo de Dios. Lo mismo hubiera pasado con Pablo. Si Pablo hubiera dicho lo mismo que dijo con Juan Marcos, otro hubiera discipulado, otro hubiera sido el mentor de Timoteo. Timoteo no se hubiera quedado sin mentor. Tal vez Bernabé, que era el que agarraba a todos los que no quería agarrar a Pablo, pero no se hubiera quedado. El que se hubiera perdido la gran oportunidad de ser mentor de un gran líder hubiera sido el apóstol Pablo. Así que no hagamos de menos a nadie, sino que instruyamos a todo el que tiene deseo de aprender, de saber del Señor.